Imaginemos a un multimillonario que cree que lo tiene todo bajo control. Dinero, poder, influencia. Eduardo Acevedo vive en un mundo donde él dicta las reglas y desprecia cualquier idea de algo más grande que él mismo. Pero una noche de lluvia, su vida cambia para siempre. Un devastador accidente lo lleva a un hospital, donde conoce a Ana, una mujer corriente, pero con una fuerza que nunca había conocido. Lo que comienza como un choque de ideas y visiones se convierte en algo mucho más profundo. Eduardo se ve obligado a enfrentar verdades que siempre ha evitado, y las preguntas que más teme se responden por sí solas. ¿Es el control una ilusión? ¿Qué pasa si el verdadero poder reside en algo que él nunca valoró? Prepárese para un viaje de redención, giros inesperados y descubrimientos emocionantes que desafiarán todo lo que cree. Después de todo, ¿qué harías si el destino te obligara a cambiar? No parpadees. Esta historia te conmoverá. El brillo de las copas de cristal reflejaba las luces doradas de la sala, mientras Eduardo Acevedo, con una sonrisa calculada, alzaba su copa en un brindis con sus amigos. Estaba en el centro de su propio partido, rodeado de magnates y celebridades, todos ansiosos por llamar su atención. Fue una celebración de otro contrato de $1.000 millones que consolidó su posición en la cima. «A las conquistas y al poder», declaró uno de los invitados emocionado, levantando su propia copa. Eduardo le devolvió el gesto manteniendo su sonrisa. Sabía que la admiración de quienes lo rodeaban era un reflejo directo de su riqueza e influencia. Pero por dentro se sentía un poco aburrido. El brillo de los logros pareció perder su impacto con el tiempo. «Eduardo, ¿crees en la suerte?», preguntó un amigo cercano, interrumpiendo su momento de ensoñación. Eduardo soltó una risa breve, casi desdeñosa. «¿Suerte?», repitió. «La suerte es para los débiles. Yo hago mi propia suerte. Todo lo que logré fue con estrategia y esfuerzo». Los demás se rieron, pero la conversación dio un giro inesperado cuando uno de los invitados mayores, conocido por ser espiritista, lanzó una provocación. «¿Y algo más grande, Eduardo? ¿Crees en algo más que en ti mismo? ¿La fe, por ejemplo?», preguntó, con una sonrisa tranquila. Eduardo colocó el vaso sobre la mesa de cristal, inclinándose hacia adelante como si aceptara un desafío. «¿Fe?», repitió, su tono lleno de sarcasmo. «La fe es para aquellos que no tienen control sobre sus vidas. La gente como yo no necesita eso. Si tienes el poder, ¿por qué depender de algo invisible? No todo se puede controlar, Eduardo. A veces la vida sorprende», respondió el hombre sin perder la compostura. Eduardo se rió, pero había un atisbo de irritación en su expresión. «Entonces tal vez la vida debería intentar sorprenderme. Veamos de qué es capaz», dijo en tono frío. Después de cenar, de regreso a su ático, Eduardo observó la ciudad a través de los ventanales panorámicos. Las luces brillantes de abajo eran como un reflejo de su propia vida, vibrantes, caóticas y completamente bajo su control. O al menos, eso es lo que él creía. Cogió un vaso de whisky y, mirando su reflejo en la ventana, murmuró: «Si hay algo más grande ahí fuera, pruébalo. Quiero ver si puedes mostrarme algo que aún no haya logrado». Horas más tarde, Eduardo tomó el auto para una cita de último momento. La lluvia caía intensamente, convirtiendo las calles en estanques reflectantes. Impaciente, aceleró, ignorando el peligro que se intensificaba a cada kilómetro. De repente, las luces de un camión aparecieron más adelante. Intentó esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. El sonido de los neumáticos patinando, el violento impacto y luego el silencio absoluto se lo tragó. Todo se volvió oscuro.
En el vacío que siguió, Eduardo sintió por primera vez que el control estaba completamente fuera de sus manos. La luz que Eduardo vio al abrir los ojos fue cegadora, casi cruel. Parpadeó repetidamente, tratando de entender dónde estaba. Las paredes blancas y el olor a estéril le hicieron darse cuenta de que estaba en un hospital. Sintió una sensación de pesadez en el pecho y un dolor punzante en la cabeza. «Finalmente despierto», dijo una voz femenina, tranquila pero firme. Lentamente giró la cabeza y vio a una mujer parada al lado de la cama. Vestía ropa sencilla, con una placa que indicaba que era voluntaria del hospital. Su rostro transmitía serenidad, algo que contrastaba con el caos interno que sentía Eduardo. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Ana Monteiro. Yo trabajo aquí. Te cuidé los últimos 2 días», respondió ella, colocando una jarra de agua en la mesa a su lado. «¿2 días?» Eduardo abrió mucho los ojos, intentando moverse, pero una punzada de dolor lo hizo retroceder. «Sí, tuviste un accidente grave. Su coche quedó destruido. Sinceramente, es un milagro que estés aquí», dijo Ana mientras ajustaba su almohada. Él frunció el ceño, incómodo con su tono. «¿Milagro? No me vengas con eso. Fue suerte como mucho», dijo irritado. Ana sonrió levemente, sin parecer afectada. «Llámalo como quieras, pero estás vivo. Quizás sea un buen momento para repensar algunas cosas», dijo antes de salir de la habitación. En los días siguientes, Eduardo se vio obligado a lidiar con algo que rara vez experimentó: la dependencia de otras personas. Ana, con su presencia constante, era una de las pocas que no parecía impresionada por su estatus o riqueza. Entonces, el gran Eduardo Acevedo es vulnerable. «¿Cómo es eso?», preguntó Ana en uno de sus turnos, mientras cambiaba las sábanas de su cama. «Es temporal. Tan pronto como salga de aquí, recuperaré el control», respondió con frialdad. «¿Control? Eso es lo que te gusta, ¿no?», bromeó Ana. «¿Y qué pasa cuando la vida te demuestra que el control es una ilusión?». Eduardo la miró irritado. «¿Siempre tienes una lección que enseñar?», preguntó sarcásticamente. «Solo cuando me doy cuenta de que alguien necesita escucharlo», respondió Ana con una leve sonrisa. Estas pequeñas conversaciones comenzaron a conmover a Eduardo de una manera que no entendía. Había algo en Ana, su calma y convicción, que lo desarmó, y al mismo tiempo le intrigaba. Los días se convirtieron en semanas, y Eduardo comenzó a recuperarse físicamente, pero mentalmente se sentía más desconectado que nunca. Ana seguía apareciendo en su habitación, casi como un irritante constante y al mismo tiempo necesario. Sus conversaciones habían evolucionado desde breves intercambios hasta debates más profundos, casi siempre provocados por Eduardo. «Entonces dime, Ana, ¿qué te hace pensar que el mundo necesita fe?», preguntó cruzándose de brazos mientras la veía organizar una bandeja de medicinas. «No es el mundo el que lo necesita, es la gente», respondió ella sin dudarlo. «La fe nos da algo a qué aferrarnos cuando todo parece perdido». Eduardo se rió, pero había un atisbo de amargura en su expresión. «¿Sostener qué? ¿Una ilusión? ¿Un cuento de hadas para consolar a las masas?», provocó. Ana se detuvo un momento mirándolo. «¿Y tú qué tienes, Eduardo? ¿Dinero? ¿Control? Cuéntame». «Ha funcionado», respondió ella con firmeza. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Apartó la mirada, fingiendo desinterés. Unos días después, Eduardo recibió la primera visita de un amigo cercano. Renato, un colega de negocios, se presentó en el hospital, pero la interacción fue todo menos cálida. «Hombre, realmente nos asustaste a todos. Pero mira, estás vivo», dijo Renato, tratando de aligerar el ambiente. «Sí, y atrapado aquí», respondió Eduardo con tono seco. Renato miró a Ana, que estaba en un rincón de la habitación,
y le dirigió una mirada perpleja. «¿Quién es ella?», preguntó bajando la voz. «Simplemente alguien a quien le gustan las lecciones morales», respondió Eduardo con sarcasmo. «Interesante. No es exactamente el tipo de persona con la que me imagino que estás hablando», dijo Renato, tratando de sonar casual, pero dejando escapar un tono crítico. Cuando Renato se fue, Ana se acercó notando la tensión en el aire. «Parece que estás acostumbrado a que la gente esté de acuerdo con todo lo que dices», comentó ella, con una leve sonrisa. «Al menos no creen que puedan cambiar mi visión del mundo», respondió cruzándose de brazos. Ana suspiró. «No quiero cambiar nada, Eduardo. Solo quiero que entiendas que hay más en la vida de lo que crees que controlas», dijo antes de irse. Esa noche, Eduardo reflexionó sobre las palabras de Ana. Por mucho que intentó ignorarlas, algo en ella le hizo cuestionar todo lo que siempre había creído. Eduardo se despertó esa mañana, con la mente llena de pensamientos que lo mantenían inquieto. Aunque su recuperación física era casi completa, sentía que algo en su vida seguía desequilibrado. Sus días con Ana se habían convertido en una rutina inesperada. Discusiones, burlas y en ocasiones silencios que decían más que cualquier palabra. Pero ese día ella todavía no había aparecido, y se encontró mirando la puerta como si esperara que ella entrara en cualquier momento. Cuando finalmente entró Ana, llevando un jarrón con flores frescas, Eduardo la miró intensamente. «¿Por qué haces esto?», preguntó bruscamente, casi sin darse cuenta de que las palabras se le habían escapado. Ana se detuvo un momento, sorprendida por la pregunta directa. «¿Qué exactamente?», respondió con calma, mientras ajustaba el jarrón junto a la ventana. «Ese optimismo irritante», dijo cruzándose de brazos. «¿Cómo puedes seguir creyendo después de todo lo que has pasado? Después de perder a las personas que amas». Ana respiró hondo antes de sentarse en la silla junto a la cama, algo que rara vez hacía. Por primera vez, Eduardo vio un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos. «No fue fácil», comenzó, su voz firme, pero con un dejo de tristeza. «Cuando perdí a mi marido y a mi hija en un accidente, pensé que no podía seguir adelante. Durante meses viví en un vacío absoluto. El dolor era tan grande que sentí como si yo también hubiera muerto con ellos». Eduardo tragó saliva sin saber qué responder. Nunca había perdido a alguien cercano a él, pero la soledad que ella describía resonaba en algo muy profundo dentro de él. «¿Y qué cambió?», preguntó finalmente, con la voz más baja de lo normal. Ana esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos estaban distantes. «Me di cuenta de que si dejaba que este dolor me consumiera, estaría perdiendo más que a mi familia. Me estaría perdiendo. Fue entonces cuando decidí que si todavía estaba aquí, debería usar esto para ayudar a otras personas», respondió ella mirándolo directamente. Eduardo guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. «Podrías haberte dado por vencido», dijo casi como una acusación. «Podría», asintió Ana sin dudarlo. «Pero decidí no rendirme porque sabía que mi dolor necesitaba transformarse en algo más grande. Eso es lo que me trajo aquí». Eduardo soltó una breve carcajada, pero sin la habitual arrogancia. «¿Gente como yo?», preguntó con tono de ironía. «¿De verdad crees que puedes ayudarme?». Ana lo miró fijamente, imperturbable. «No sé si puedo ayudarte, Eduardo, pero creo que puedes ayudarte tú mismo si quieres», respondió ella. Más tarde ese día, Eduardo recibió una llamada de su equipo. Estaba a punto de cerrarse un contrato de $1.000 millones, pero había un problema. Para completarlo, tendría que aprobar una práctica que perjudicaría a miles de personas en comunidades vulnerables. Antes del accidente, Eduardo no lo habría pensado 2 veces, pero ahora algo le molestaba. «Hacer lo que sea necesario para cerrar el trato», dijo al teléfono tratando de sonar confiado.
Pero cuando colgó, pesó la decisión. Se encontró paseando por la habitación. Las palabras de Ana resonaban en su mente. Más tarde esa noche, volvió a llamar a su equipo. Suspender el contrato. Encuentra otra solución. No quiero que esto lastime a nadie más, ordenó, escuchando el silencio de sorpresa al otro lado de la línea. Cuando Ana entró en la habitación al día siguiente, notó algo diferente en sus ojos. «Te ves diferente», comentó, colocando el mismo jarrón de flores en la ventana. Eduardo dudó antes de hablar, algo que rara vez hacía. «Hice algo que nunca pensé que haría», confesó. «¿Y cómo te sientes?», preguntó Ana con una leve sonrisa, pero sin mostrar sorpresa. «Confundido, pero de alguna manera cierto», respondió. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que algo en su visión del mundo empezaba a cambiar. Por primera vez en años, sintió que tal vez había algo más allá del control que tanto apreciaba. Y ese algo apenas comenzaba a revelarse. Pasaron los días y Eduardo empezó a notar sutiles cambios en su rutina. Las conversaciones con Ana, que antes lo irritaban, ahora lo inquietaban de otra manera. Era como si, en lugar de querer demostrar que tenía razón, sintiera curiosidad por saber qué más tenía ella para decir. Y para su sorpresa, empezó a aplicar algunos de sus pensamientos a sus propias decisiones. A la mañana siguiente, Eduardo convocó a su equipo a una reunión remota. Aún confinado en el hospital, necesitaba tomar decisiones importantes sobre el futuro de su empresa. Necesitamos redefinir nuestras prioridades. No se trata solo de ganancias. Quiero que revise todos los proyectos que puedan estar teniendo un impacto negativo en las comunidades vulnerables, dijo, su voz firme. Hubo una pausa incómoda. Uno de los directores, visiblemente incómodo, respondió, «Señor, esto podría significar pérdidas importantes. A los accionistas no les gustará». Eduardo frunció el ceño, irritado por la vacilación. «Prefiero perder dinero que mi integridad. Solo haz lo que te pedí», concluyó, colgando antes de que hubiera más protestas. Posteriormente, Ana entró a la habitación con una carpeta en la mano. Parecía emocionada, algo raro en su comportamiento habitualmente tranquilo. «¿Qué es eso?», preguntó Eduardo, observando mientras colocaba la carpeta en la mesa al lado de la cama. «Es un proyecto que llevo meses intentando financiar. Es un centro comunitario para familias en situación de vulnerabilidad. Quiero que veas», respondió Ana. Eduardo abrió la carpeta y hojeó los documentos. Vio planos, bocetos e incluso cartas de familias explicando cómo necesitaban apoyo. Algo en él se sintió profundamente conmovido. «¿Y crees que esto realmente puede marcar la diferencia?», preguntó, tratando de no demostrar que ya estaba impresionado. «No lo creo, Eduardo». «Lo sé», respondió Ana con convicción. Esa noche Eduardo decidió actuar. Hizo una donación anónima al proyecto de Ana, garantizando los recursos necesarios para poner en marcha el centro. Cuando Ana se enteró al día siguiente, entró asombrada en la habitación. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, sosteniendo el cheque. Eduardo la miró tratando de parecer casual. «Tal vez. Pensé que era hora de poner mi dinero en lo que realmente cuenta», respondió con una sonrisa. Los meses siguientes estuvieron marcados por cambios significativos. Eduardo se involucró en el proyecto de Ana, ayudando a transformar el centro comunitario en realidad. Usó su influencia para atraer a otros inversores y garantizar que el proyecto tuviera alcance nacional. Durante la inauguración del centro, Eduardo pronunció un discurso que sorprendió a todos. «Durante toda mi vida, creí que el control lo era todo. Ese poder procedía del dinero y la influencia. Pero aprendí que el verdadero poder reside en la conexión humana.
en la capacidad de transformar vidas. Hoy estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de aprender esto, dijo mirando a Ana, quien lo observaba emocionada. Después del evento, mientras caminaban por el centro, Eduardo se volvió hacia Ana. «Cambiaste mi vida», dijo sin rodeos. Ana sonrió, pero había un brillo en sus ojos que decía más que las palabras. «No he cambiado nada. Acabas de abrir los ojos a algo que siempre estuvo ahí», respondió ella. Eduardo tomó su mano, algo que nunca hubiera imaginado hacer antes de conocerla. «Tal vez, pero ahora quiero ser parte de algo más grande, y espero que estés conmigo en esto», dijo. Ana no respondió de inmediato, pero le estrechó la mano. Juntos caminaron hacia el futuro, sabiendo que habían encontrado algo que el dinero no podía comprar: propósito y amor.